y vemos la gloria de Dios revelada en ese pesebre, ¿verdad? Vemos la manifestación de Dios allí en ese pesebre. Pero, amados hermanos, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, muchas veces corremos el peligro de llevar el relato de Belén y convertirlo en una escena tierna, una escena repetida, casi decorativa, y perder su peso eterno. Es por eso que la Biblia no nos presenta el nacimiento de Cristo como un cuento para enternecernos, sino que nos muestra un acontecimiento que sacudió el cielo y la tierra. Esa es la realidad del nacimiento y del pesebre para cada uno de nosotros. No un nacimiento tierno, no una cuestión decorativa, sino algo que sacudió el cielo y la tierra. Y la Navidad no comienza con el hombre buscando a Dios. No es que Jesús vino porque el hombre clamó a Dios para que enviara un Mesías, sino que Dios vino como hombre a este mundo. No comienza con las luces, sino con oscuridad. No con aplausos, sino con mucho silencio. No con palacios, sino en un pesebre. Y allí en ese lugar humilde ocurre el milagro más asombroso de la historia, y es que Dios se hace carne entre los hombres. Hoy no vinimos a contemplar un bebé inofensivo, sino a adorar a un Rey eterno. Esa es la realidad. Cada Navidad o cada día de nuestra vida no adoramos a un bebé inofensivo o indefenso, sino que adoramos al Rey eterno, al Dios encarnado, al Salvador prometido desde Génesis hasta Malaquías, que fue prometido durante todo ese tiempo y llegó en el momento que Dios lo había establecido. Y quiero en esta tarde, noche, que juntos vayamos a las Escrituras y que podamos meditar en ella y veamos varios pasajes que nos van a enseñar por qué fue tan importante y es importante el nacimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Y quiero, si el tiempo me lo permite, poder ver 6 verdades en las Escrituras que nos van a enseñar por qué es tan importante este nacimiento. Y en primer lugar vamos a ver cómo Dios entra en la historia de la humanidad. En segundo lugar vamos a ver la soberanía de Dios en el nacimiento de Cristo. En tercer lugar vamos a ver la humillación voluntaria de ese rey que vino a este mundo. En cuarto lugar vamos a ver la gracia para los pecadores comunes. En quinto lugar vamos a ver que no hay Navidad sin expiación. Y lo vamos a explicar ahora. Y en sexto lugar vamos a ver nuestra respuesta correcta al nacimiento de Cristo. Y vamos a empezar a ver en las Escrituras qué es lo que nos dice acerca de esto. En primer lugar, vamos a ver a este Dios que entra en la historia de la humanidad, que entra a la historia del hombre, que entra a la historia de la humanidad para que muchos libros se escriban sobre él. Porque hay evidencia empírica que nos demuestra su paso por este mundo, nos muestra su muerte, su resurrección y la fe que dejó permanente y que sigue hasta hoy y que sigue impactando la vida de las personas. Juan capítulo 1 nos habla acerca de esta encarnación de nuestro Dios. Para no hacerlo largo, vamos a leer el versículo 14 de Juan 1, que nos habla acerca de cómo este Dios hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Juan 1:1 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿quién? Dios. Y Juan 1:14 nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios toma la decisión de irrumpir en la historia de la humanidad y viene hacia nosotros, y es aquí que Juan, en este pasaje, no habla de una manera, con una metáfora ni una poesía sentimental. Esto nos habla acerca de una doctrina fundamental, pura y dura para cada uno de nosotros. El Hijo Eterno de Dios, sin dejar de ser Dios, asumió plenamente la naturaleza humana y vino a este mundo, aunque no dejó su divinidad en el cielo, pero tampoco disfrazó su humanidad. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y nosotros creemos en eso. La encarnación no es Dios actuando como hombre, sino Dios
haciéndose hombre de verdad. Él toma la decisión de venir, hermanos. Él toma la decisión al ver este mundo corrompido de venir y salvarlo, con un cuerpo, con una mente, con emociones, con voluntad, pero ¿sabes qué? Sin pecado. Sin pecado. Eso es lo que nos diferenció de Él. Que Él sin pecado caminó por este mundo. ¿Y por qué es tan crucial para nosotros? ¿Por qué es tan importante? Porque solo un hombre perfecto podía obedecer la ley en nuestro lugar. Solo Él podía obedecer lo que Dios demandaba. Y lo que Dios demandaba es que caminemos en sus principios, que caminemos en lo que dice su palabra, y como nosotros no podemos hacerlo, incluso aún después de haber sido salvos, de haber conocido a nuestro Dios, nos cuesta aún obedecer. Bueno, Él es el hombre perfecto que podía obedecer la ley en nuestro lugar. Y vino y lo obedeció. Porque solo Dios podía soportar la ira de Dios contra el pecador, cuando Él la cargó allí en la cruz del Calvario. Cargó tu pecado, cargó mi pecado, tomó tu lugar en esa cruz, murió por vos, murió por mí, para perdonarnos, para limpiar nuestros pecados y darnos la esperanza de que un día estaremos con Él. Él descendió, vino, caminó entre nosotros, tuvo las mismas aflicciones, fue tentado, sin embargo, siempre tuvo su objetivo bien en claro. ¿Sabe cuál fue? No resistir para que otros vieran que resistía. Su objetivo claro era salvarnos a cada uno de nosotros. Resistió las tentaciones, las aflicciones, las cosas de este mundo para salvarte a vos y para salvarme a mí. Por eso el que vino a irrumpir en la historia de la humanidad, mostrándose que Dios está presente siempre, en todo tiempo y en todo momento. Dios irrumpió en la historia. Irrumpe en tu historia de vida y en mi historia de vida cuando creemos en Él, cuando somos transformados por Él. En segundo lugar, la soberanía de Dios en el nacimiento de Cristo nos hace entender que Dios está al control de todas las cosas. Quiero invitarte a que busques Lucas, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 7, para que veamos cómo Dios sigue siendo soberano incluso en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Dice Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 7. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, en el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea, llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada, y mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Nada puede escapar de la voluntad de Dios, jamás nada salió de su control. Siempre Él conoció lo que pasaría, siempre conoció lo que iba a acontecer, pero todas las cosas, porque todas las cosas Dios sigue siendo soberano, porque Él había prometido que iba a venir este Jesús, el Salvador, y cumplió lo que había prometido. Su poder en el nacimiento de Jesús es soberano y va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o lo que podemos entender. Siempre podemos creer que Dios lleva el control en cada situación, aunque muchas veces no parezcan favorables para nuestras vidas. Sin embargo, nosotros no debemos mirar las circunstancias en las cuales atravesamos, sino entender que el plan soberano de Dios está controlado por Él y Él tiene el control. Si no, pensemos en María y José. Miren, nada del relato que hemos leído en Lucas fue casual. El decreto imperial no fue una casualidad que al emperador se le ocurrió hacer ese decreto y que todos fueran censados. Ese viaje ya estaba pensado por Dios. Ese parto lejos de casa estaba planificado por Dios. Y ese pesebre como una cuna estaba pensado por Dios. No se le escapó de las manos. No es que es algo que Dios no lo vio venir. Dios había planificado esto
Y todo lo que ocurrió estaba siendo gobernado por la soberanía de Dios. Aún así, aunque Augusto César creía que él tenía el control del mundo, pero en realidad lo que él estaba haciendo era cumplir lo que Dios había dicho al profeta Miqueas en su libro, en el capítulo 5, versículo 2, que si tú, Belén, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Dios ya lo había dicho a Miqueas, pero utilizó a Augusto César para decretar el censo, para que José y María volvieran a Belén y para que allí nacieran. Dios dirige la historia aún cuando los hombres no lo saben. Dios dirige tu historia aún cuando no lo sabes. María y José no entendían cada detalle. Quizás no lo podían comprender. Justo ahora que María está embarazada, tenemos que volver, ir a Belén con toda la situación. Nosotros, hermanos, quizás no puedas dimensionar, porque cuando nuestras esposas están embarazadas, tomamos un vehículo, si nuestro, o alquilamos un taxi, viajamos y vamos y hacemos atender y nos podemos mover. Sin embargo, esta gente tendría que ir a pie, a caballo, en un asno y llegar, y caminar días hasta llegar a ese lugar, para llegar a Belén y no tener dónde alojarse, y solamente tener un establo en el cual le dijeron, bueno, mirá, no tengo ningún alojamiento, pero puedes quedarte ahí, aunque sea en este lugar, por lo menos descansá esta noche. Aunque José y María no lo podían entender, Dios estaba escribiendo la redención con letras invisibles, ellos no lo podían ver. Y esto nos enseña que Dios nunca perdió el control, ni siquiera cuando nuestras circunstancias parecen caóticas. Dios gobernó el nacimiento de su Hijo, y ¿sabes qué más? Dios gobierna también nuestras vidas. Dios gobierna cada situación que atravesamos. Dios gobierna cada circunstancia por la cual nos encontramos. Dios sigue gobernando esas circunstancias. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que nosotros podemos ir a los pies de nuestro Dios y decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando, no entiendo lo que está ocurriendo, pero te pido que me ayudes a ver lo que hoy no puedo ver, que me ayudes a enfrentar lo que hoy no puedo enfrentar. Dios fue soberano en el nacimiento. Dios estuvo allí. Dios tuvo el control de todas las cosas. Dios tuvo el control de enviar en ese tiempo perfecto a su Hijo, a su unigénito, para que venga a este mundo. Y no solamente que lo envió un pesebre, y vimos cómo el rey se humilló en ese pesebre. Y este es el punto número 3. Podemos pensar que Cristo, o ver a Cristo descendiendo de lo más alto y bajar a hacerse hombre, solo para salvarnos de nuestros pecados, solo para redimirnos, solo para perdonarnos y para librarnos de toda maldad. Esa maldad y ese pecado que muchas veces a lo largo de nuestra vida o en el diario andar seguimos cometiendo. Que muchas veces en nuestro diario vivir tomamos a menos el pecado. Así como cuando accionamos nuestros pensamientos o nuestras acciones y levantamos en algunas oportunidades falsos testimonios contra otro hermano, cuando utilizamos la murmuración, cuando no entendemos nuestras manos a aquel que lo necesita, cuando simplemente escuchamos, vemos o sentimos cosas que son contrarias a la santidad de Dios. Ese pecado fue el que Cristo vino y se humilló para que nosotros seamos perdonados. En lo más alto, en su trono celestial, tomó la decisión de nacer en un pesebre y de humillarse voluntariamente, siendo el rey de toda la creación, de todo el universo. Y este Dios que se hizo carne y decidió humillarse, lo hizo para que nosotros evitemos vivir esta vida de pecado. Y se humilló de la forma más humillante que pueda haber. El Hijo Eterno no nació en un palacio, sino en un establo. A los que somos padres, buscamos cuando nuestra esposa está embarazada o está por la llegada de un niño, el mejor lugar que pueda haber. El mejor médico, la mejor atención, los mejores especialistas, para que sea recibido de la mejor manera. Cuando nació nuestro hijo, al tener la profesión de enfermero, estaba ahí, pinchando y viendo que se haga todo lo correcto, porque quería lo mejor. Ahora el Hijo de Dios
no nace en la mejor clínica, en el mejor hospital, con la mejor obstetra, con el mejor enfermero o la enfermera. Nace en un establo, no fue recibido por nobles, sino que fue recibido por los animales. Y el Rey de Gloria fue envuelto en pañales de telas. Dice un predicador, el pesebre es una predicación silenciosa contra el orgullo humano. Dios vino hacia abajo porque el hombre no podía subir. Dios vino hacia abajo a lo más humillante porque el hombre no podía subir, no podía ir para arriba. Cristo no se humilló porque valía menos. ¿Sabe por qué se humilló? Porque te amaba más, porque nos amaba más. Por eso se humilló. Porque su descenso fue en cadena, porque fue de Belén, nacido en Belén, fue a Nazaret, fue a la cruz, resucitó y hoy está en los cielos. Pero tuvo que atravesar todo ese camino. Y su humillación fue clara. Si no, mirá lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Si bien Filipenses en este pasaje habla acerca de la humildad del corazón, de que nos comportemos con humildad, respetando a otros, pero vale la pena leer para saber lo que Cristo se humilló. Dice así la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual podía aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y aquí hay una pregunta que nos debemos hacer. ¿Cómo respondemos a un rey que se humilló así por nosotros? ¿Qué vamos a hacer con este rey que se humilló por vos y por mí al venir, al morir o al nacer en un pesebre para venir a morir por cada uno de nosotros? Le vamos a dar nuestra admiración superficial de celebrar en estos días su nacimiento y después del 25 seguiremos con nuestra vida? ¿O realmente nos presentaremos delante de Dios y haremos una rendición total delante de Él? Necesitamos evaluar en esta Navidad cuál es mi situación delante de Dios. Necesitamos evaluar cómo estoy frente a Dios. ¿Qué estoy haciendo frente a este Dios? ¿Qué voy a hacer ante este Dios? Porque Él vino a morir. Vino a irrumpir en la historia de la humanidad, vino por el plan soberano de Dios, vino, se humilló como rey para venir y darnos esta salvación. ¿Qué voy a hacer con este rey que vino a nacer por nosotros? Que vino a vivir la vida que yo no podía vivir. ¿Qué es lo que voy a hacer con este rey? En cuarto lugar, pensamos en este anuncio que se le hicieron a los pastores, esa gracia para pecadores comunes. Y ahí Lucas, en el capítulo 2, del versículo 8 al 14, nos habla de esto. Dice, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños, y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Ese es el verdadero mensaje. Te va a traer alegría a esta noticia. ¿Cuál es la noticia? El Salvador, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén. Ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David, dice. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Entrarán, encontrarán un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Y de pronto se unió ese ángel, una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos a quienes Dios se complace. Gloria a Dios en el cielo más alto, gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz, buena voluntad es otra versión. Hoy nos decía Gabriela, y justo lo tengo apuntado en mis notas, Dios no anunció el nacimiento de su Hijo en Roma, en ese palacio romano. No lo anunció allí. No lo anunció en un templo ni entre la élite religiosa. ¿Sabes qué? Lo anunció a pastores
a hombres sin prestigio, sin poder, sin influencia. A ellos fue a contarle. Y esto nos recuerda que la salvación no es para los autosuficientes. No es para los religiosos orgullosos, que creen saberlo todo. No es para aquellos que dicen, yo puedo solo. Es para los pecadores necesitados de esta gracia de Dios, de esta salvación de Dios. Y la gracia soberana de Dios nos dice que no somos salvos porque éramos dignos, sino porque Dios es misericordioso. Por eso somos salvos, por eso vino a salvarnos. Los ángeles no dijeron, paz para los hombres buenos. Si te crees bueno, no dijo así los ángeles. Lo que dijeron los ángeles fue paz para los hombres en quienes Él se complace. La Navidad proclama la salvación, es iniciativa divina de parte de Dios. La Navidad nos dice que Dios tomó la iniciativa de venir a salvarte. Dios. No porque Dios te necesita, sino porque vos necesitas de Él. No porque estamos bien, sino porque estábamos perdidos. Él vino a traer a los pecadores, como vos y como yo. Personas que pecan todos los días. Personas que van en contra de los mandamientos de Dios. Él vino a anunciarle este mensaje a aquellos que necesitaban este Salvador. Que necesitaban una redención. No aquellos que creen que tienen un logro humano, sino que fue la iniciativa de Dios. Y celebramos esa realidad y esa verdad para nuestros corazones. Dios empezó la tarea, prometiendo, luego cumplió, y luego fue el que envió a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Él vino a traernos este mensaje. Dice el pasaje de Mateo capítulo 1, versículo 21, acerca de este pesebre que va de la mano con la expiación. El ángel le dice a María, en Mateo capítulo 1, versículo 21, y llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Él lo salvará. Jesús no vino a mejorar tu vida. No vino a transformar o a darte consejos morales. No vino a inspirarte en valores familiares. Vino a salvarte de tu pecado. Vino a rescatarte de las llamas del infierno. De eso vino a rescatarte. No vino a salvarte de tu economía, a darte trabajo. No vino a eso. Él vino a salvarte porque la condición de cada uno de nosotros era morir en la llama del infierno eternamente. Y Él vino. Él salvará al pueblo de sus pecados. Y aunque muchas veces la salvación nos genera y nos transforma, nos regenera y nos transforma nuestra vida, a tal punto que sí, que la sociedad puede mejorar. La palabra de Dios nos enseña valores familiares, principios de economía, nos enseña cómo mejorar en nuestra conducta. Eso es una realidad, es una verdad y está en su palabra. Pero el énfasis central de la venida de Cristo es salvarnos de nuestros pecados. Todo lo demás es por añadidura, una bendición extra. Y hay muchas iglesias que prometen prosperidad, mejorar las finanzas, mejorar la condición de la familia, ofrecen sanidad, pero no ofrecen a este Cristo que vino a salvarte de tu pecado. Porque tu verdadero problema y mi verdadero problema no era que estoy mal económicamente, que estoy mal en mi familia, es que soy pecador y que tuvo que enviar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Ese es el verdadero conflicto que tenemos. Si quitamos la cruz del nacimiento de Cristo, la Navidad se vuelve un sentimentalismo vacío. El pesebre apunta a la cruz. La madera del establo apunta a la madera de la cruz. La humillación del pesebre apunta a la humillación de la cruz. Cristo nació para morir y murió para salvarnos de nuestros pecados. Y eso es lo que vamos a recordar en esta Navidad. Eso es lo que vamos a recordar, que Él vino a salvarnos, que Él vino a traernos paz de nuestro pecado, que Él vino a transformar nuestra mente y nuestro corazón,
que Él vino a darnos una nueva esperanza de vivir en la eternidad con Él. Ahora, queridos hermanos, querido amigo, ¿cuál es nuestra respuesta a este nacimiento de Cristo? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a este nacimiento? Y allí Lucas, en el capítulo 2 donde estábamos, nos termina diciendo. Allí del versículo 15 al 20, dice así la palabra de Dios. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Y fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Y después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ella con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Y todo sucedió tal como el ángel les había dicho. El relato de los pastores no es una simple escena navideña tierna. Es una manifestación soberana de la gracia de Dios a hombres comunes, como los pastores, marginados socialmente, pero escogidos divinamente para recibir la primer proclamación del Evangelio que podían recibir. Porque Dios había tomado la iniciativa, Él la reveló, Él la llamó y Él transformó a estos hombres. Y dice el relato bíblico que los pastores fueron enseguida, no se quedaron esperando. Dice, pasemos hasta Belén. La fe bíblica nunca es pasiva. Cuando Dios habla, el corazón regenerado responde de una manera activa y en obediencia inmediata. Esa es la esencia del cristiano cuando cree y entiende que responde de una manera obediente e inmediata a la voz del Señor. Esta prontitud evidencia una fe genuina de estos pastores que no discuten ni postergan la palabra de Dios, sino que la obedecen. El ángel le dijo, ha nacido este Salvador, y fueron y corrieron inmediatamente. Querido amigo, querida amiga, que estás hoy acá, ¿qué vas a hacer con este nacimiento de nuestro Señor Jesús? ¿Vas a correr obedientemente a sus pies a decirle, Señor, perdóname mis pecados? ¿O vas a quedarte pasivamente sin hacer nada? La verdadera fe se manifiesta en acción concreta, porque la gracia que salva también mueve la voluntad. Miren, queridos amigos, queridos hermanos, la Navidad no es contemplativa, sino obediente. No tengo que quedar mirándome el pesebre, sino que tengo que ir. Nos levantamos y vamos en obediencia a Dios. Dice que los pastores fueron y vieron, porque hallaron allí a María y José y al niño acostado. No solamente fueron, sino que también vieron. Y no vieron con una curiosidad sentimental, sino con ojos iluminados por la fe. El Verbo eterno estaba envuelto en esa humildad y aún así lo reconocieron como Salvador. Nosotros debemos poner nuestros ojos en aquel que nació, que vino a este mundo, con ojos de fe, con ojos iluminados por la fe, y creer en Él. Nuestra mayor manifestación del pecado es no reconocer que Cristo se presenta en esta forma y se presentó. Porque la revelación divina nos permite ver la gloria de Dios manifestada en esa sencillez del pesebre, en algo tan humilde como lo fue el pesebre. Miren, muchos ven la Navidad, pero pocos disciernen a Cristo. Sin regeneración, el pesebre es algo folclórico, es algo común, es juntarse a comer en estas fechas, es enojarse porque mi hijo o hija no pasa conmigo y pasa con otra familia, es no saber qué vamos a hacer, es andar a las corridas, es estar de acá para allá viendo qué hacemos en esta fiesta. Eso no es el sentido de la Navidad. Eso no es el sentido de reunirnos en el hogar, porque el verdadero sentido es pensar
que hubo alguien que creó el cielo y la tierra, que era el rey del universo, que sigue siendo el rey del universo, que decidió humillarse y vino a este mundo. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Dice el texto que los pastores creyeron en este mensaje. Creer no es solamente aceptar un dato histórico, sino es abrazar con fe personal la promesa de Dios. La fe aquí es el fruto de la revelación y no del mérito humano. Porque la fe es un don, es un regalo de Dios, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Creer en Cristo implica reconocerlo como Señor y Salvador, no solo como un niño nacido en Belén. Creer en Él significa reconocerlo como Señor y como Salvador. Eso es lo que significa. La verdadera Navidad exige una fe salvadora y no solo una tradición cultural. No solo juntarnos porque nos tenemos que juntar en esta Navidad, sino que exige una fe salvadora, una fe que nos salve. Dice también el texto, nos narraba el texto, que los pastores fueron y anunciaron, dieron a conocer lo que les había dicho. Querido hermano, querida hermana, si hace mucho que estás en el camino del Señor, una fe auténtica es misionera por naturaleza. Quien ha visto la gloria de Cristo no puede callar este mensaje. Te lo repito otra vez, la fe auténtica es misionera por naturaleza, porque quien ha visto la gloria de Cristo no la puede callar. No puede hacer silencio ante este mensaje tan glorioso y tan transformador para la vida de aquellos que no han creído todavía. El Evangelio no se guarda, el Evangelio se proclama. Aunque el mensajero sea simple, como cada uno de nosotros, ¿sabes qué? Dios usa instrumentos débiles para que la gloria sea solo suya. Nos usa a vos y nos usa a mí. Si Cristo nos ha salvado, si Cristo nos salvó y transformó nuestro corazón, es inevitable que anunciemos con nuestros labios lo que Cristo ha hecho. Y voy cerrando con esto, los pastores glorificaron a Dios, nos dice el texto. Ese es el fin último de todo, la gloria de Dios. Dios envía a su Hijo para salvarnos, para que su gloria sea manifiesta en todas las naciones, en toda lengua, en toda nación, en cada una de nuestras vidas. Porque la adoración no es emoción pasajera, sino una vida rendida a la gloria de Dios. La adoración no nace del asombro reverente, la adoración nace del asombro reverente ante la iniciativa soberana de Dios en Cristo. Donde hay una salvación genuina, hay una adoración perseverante. Adoremos a nuestro Dios. Adoremos a nuestro Señor. Adoremos a aquel que vino a morir por cada uno de nosotros. La Navidad no es un evento neutral. La Navidad no es solamente un evento que pasa cada año, sino que es algo que produce fruto y fruto real. Porque trae una fe genuina, porque trae fruto de gracia soberana. Pero a su vez también trae una adoración reverente, porque nos lleva a adorar a aquel que vino a nacer y a morir por cada uno de nosotros. Porque da un testimonio público, porque proclama inevitablemente este mensaje del Evangelio. Y porque trae una vida transformada, que trae evidencia de regeneración en nuestros corazones. Esa es la realidad de esta Navidad. Y se ve evidenciada y se ven los frutos. No basta con saber que Cristo nació, porque debemos hacernos esta pregunta. ¿Ha nacido Cristo realmente en nuestras vidas? ¿Ha nacido Cristo realmente en nuestros corazones? El cristianismo no es solamente una tradición, o ser cristiano no es solamente una tradición que se hereda, que se aprende, o que se lleva adelante o que se copia, sino que es una vida que evidencia a Cristo que nos ha transformado en nuestros corazones. Queridos hermanos, el nacimiento de Jesús nos confronta con una verdad inevitable. Dios ha hablado y eso no lo podemos negar. A lo largo de toda la historia ha hablado y sigue hablando. Dios ha venido y nosotros podemos dar evidencia de esto. Pero no solamente que vino, porque no se quedó allí y vino y solamente recordamos que pasó, sino que actuó también porque fue a la cruz. Y no podemos permanecer neutrales ante este pesebre, ante estas fiestas.
O adoramos al Rey en esta Navidad o lo ignoramos. O adoramos a aquel que vino a morir por cada uno de nosotros o lo ignoramos. Que en esta Navidad no celebremos una fecha nada más, sino que nos postremos ante una persona, y la persona de Cristo. No nos quedemos mirando al niño que está allí en el pesebre, sino que seamos guiados por nuestro Señor y por nuestro Salvador. Que nuestra vida entera proclame lo que proclamaron los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Que este sea nuestra proclamación en esta Navidad. Que esto sea lo que nosotros proclamemos, lo que nosotros anunciemos y lo que nosotros vivamos. Gloria a Dios en las alturas, porque vino, nació, murió, resucitó, está a la diestra de Dios y vendrá a buscarnos. Y por eso nosotros damos gloria y damos gloria a nuestro Señor. Y esta Navidad vamos a recordar esto y vamos a tener el sumo gozo de saber que hubo alguien que vino, murió para salvarnos. A cada uno de nosotros. Anunciemos este mensaje. Disfrutemos de este pesebre. No nos quedemos contemplando a este niño. Vayamos y disfrutemos de la gloria de Dios que ha venido a irrumpir nuestras vidas, a transformarnos, a cambiarnos y a darnos una nueva esperanza, que pronto estaremos con Él en la eternidad. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar.